Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de Las 5 Reglas y el día de hoy vamos a hablar acerca de este libro. Drácula de Bram Stoker normalmente está considerada como una de las obras que más ha permeado en la cultura popular de la historia. ¿Por qué? Porque todos hemos hablado acerca del mito de Drácula, el vampiro. En general hemos hablado acerca de los vampiros. Y a pesar de que Bram Stoker no creó a los vampiros, como mucha gente piensa, porque los vampiros ya existían en la mitología y en la cultura popular desde hace mucho tiempo, sí fue el que le dio el nombre a uno de los personajes a los que más se refieren en todas partes. Todos hemos escuchado acerca del Conde Drácula y hemos visto cosas en las que se refieren a Drácula. Bueno, Hotel Transilvania, miles de películas de adaptaciones acerca del libro o que ni siquiera se parecen al libro pero que hablan del Conde Drácula, etc. Lo que ha hecho que este libro, entre otras cosas, porque no le quiero quitar su mérito al libro, sea considerado como uno de los grandes libros de la literatura clásica. Pero vamos a hablar acerca del libro. Drácula es una novela de género epistolar publicada en 1897 por el escritor irlandés Bram Stoker, o a Bram Stoker. Pero sus cuates le decían Bram. ¿Pero qué significa que sea una novela epistolar? Porque la palabra suena muy chistosa. Y sí, una novela epistolar es una novela que está escrita a partir de cartas o de documentos. No tiene como tal una narración específica ni diálogos, sino que se van basando en documentos y cartas que se van poniendo a lo largo de la historia. En este caso específico, el autor lo hace a través de cartas, diarios, telegramas, notas en el periódico, entre otras cosas. Y a pesar de que normalmente una novela epistolar no debería de tener diálogos, el autor se lo resuelve de una forma muy chistosa y bastante creativa porque al escribir las entradas en los diarios de nuestros personajes, ellos mismos dicen, bueno, voy a narrar lo que sucedió ese día, y entonces empiezan a escribir los diálogos, lo cual nos permite no estar tan desubicados y estamos acostumbrados a simplemente leer novelas que tengan la pura narración con los diálogos. La historia de Drácula evidentemente cuenta acerca de un personaje que es el Conde Drácula. Y no solo acerca de porque realmente yo considero que los personajes principales no solo son el conde, sino las personas que van moviendo la trama. Porque de forma chistosa, el autor nunca nos refiere a un documento en cual el conde narre algo. Todos los demás personajes narran alguna parte de la historia, o casi todos, pero el conde no lo hace. Lo cual es chistoso, siendo él el personaje protagónico, pero siento que le da ese misterio que necesita la obra, porque si el conde narrara lo que está haciendo, a lo mejor le hubiera quitado gran parte de el suspenso a la historia. La historia inicia con Jonathan Harker, que es un abogado inglés, el cual viaja desde Inglaterra hasta Transilvania para darle consejos al conde Drácula y asesoría legal sobre transacciones inmobiliarias en Londres. Nos va narrando cómo su viaje comienza a ser bastante extraño y bastante misterioso desde el punto en el que llega al lugar y la gente le empieza a pedir que no vaya a ese lugar hacia donde se dirige. Le empiezan a regalar objetos extraños como ajos, crucifijos y algunas otras herramientas de protección. Y él nos empieza a narrar todo esto en su diario de cómo empieza a sentir este suspenso, lo cual va generando el misterio de la obra. En ese trayecto de Jonathan, desde el lugar en donde se hospeda hasta el viaje, también pasan cosas muy extrañas. Se encuentra con unos lobos, ve luces raras, empieza a sentir bastante temor. Y cuando llega al castillo que está en ruinas, que está en medio como de montañas y al borde como en un abismo y todas las cosas medias lúgubres ahí que se puedan imaginar, pues se encuentra con el conde, un hombre bastante extraño, un anciano, y nos lo describe, ¿no? Hace bastante uso de la descripción, igual que su contemporáneo Oscar Wilde. Cuando se encuentra con el conde Drácula, empieza a notar cosas extrañas, como que el conde nunca come con él, que solo se reúnen de noche, que pasan cosas extrañas en el castillo, que no hay sirvientes, entre otras cosas. Hasta que empiezan a aparecer otros acontecimientos que ya le empiezan a causar mucho más temor, como el hecho de que ya se siente prisionero en ese lugar, que empieza a tener sueños extraños, que empieza a ver al conde tener conductas muy raras, que se encuentra con 3 mujeres, las cuales le causan una impresión bastante
extraña y bastante peligrosa, y de otras cosas que van sucediendo que no les quiero contar porque tampoco les quiero arruinar todo el suspenso de la historia, pero que hacen que Harker empiece a tener muchos problemas y conflictos y que quiera escapar. Mientras todo eso pasa y Jonathan nos los cuenta en su diario, por otro lado podemos leer el diario de Mina Harker, antes Mina Murray, que nos cuenta la historia que está viviendo con su amiga Lucy. Su amiga Lucy comienza a tener padecimientos muy extraños, como que empieza a tener sueños raros, se levanta de la cama como sonámbula y quiere salir hasta cierto lugar, y empieza a estar muy pálida, muy cansada, entre otras cosas. Lucy tiene 3 enamorados, entre ellos un doctor que es psiquiatra y que es el responsable de un hospital psiquiátrico, en donde se encuentra otro de los personajes importantes. Pero regresando a donde estábamos, estos 3 enamorados empiezan a ver que hay un problema con Lucy, y el doctor le pide consejo a un amigo suyo y maestro, que es el profesor Van Helsing, y que todos conocemos por las películas de Hugh Jackman, pero no es nada parecido a Hugh Jackman en esta historia. Entonces, borren esa imagen de su cabeza. Cuando llega este profesor y ve a Lucy, empieza a tener sospechas de que lo que le sucede no es una enfermedad común, sino algo que tiene su origen en algo mucho más macabro, y empieza a tomar medidas muy extrañas que no le quiere contar específicamente por qué a nadie, pero son medidas como poner ajo en las ventanas, darle flores de ajo para que se las ponga en el cuello, y ya nos podemos empezar a imaginar qué es lo que está pasando con Lucy. Lucy para ese entonces ya está comprometida con uno de sus 3 enamorados, que sería Arthur Holmwood, pero resulta tener un final bastante trágico. Todo esto lleva al doctor Van Helsing y a los 3 amigos a unirse junto con Jonathan y Mina, quien ahora ya es Mina Harker, para luchar en contra del conde, quien ha llegado a Londres. Entre los personajes está un personaje bastante interesante, que es el que ya les comentaba anteriormente, que es una persona que está internada en el hospital psiquiátrico del Dr. John Seward, y que a mí me parece uno de los personajes más, interesantes y complejos de la historia, porque parece un loco, pero al mismo tiempo no está loco, y tiene episodios muy interesantes en los cuales le ayuda a nuestros personajes a resolver muchos misterios y al mismo tiempo a plantearse muchos misterios. No les quiero seguir contando mucho acerca de la trama porque es un libro bastante interesante, y si se los cuento les voy a arruinar todo el misterio, aunque ya tenemos una concepción de qué es lo que pasa porque conocemos la historia de Drácula, pero no es muy parecida a las películas, como ya les decía. Y esto me lleva a un tema que quiero tratar con ustedes, que son las adaptaciones de Drácula. No voy a hablar acerca de las adaptaciones porque prefiero hacerlo eso después, en algún otro video, si es que se puede. Pero la concepción que hay acerca de la cultura, acerca de los vampiros hoy en día, pues difiere mucho de lo que Bram Stoker nos da a conocer acerca de Drácula. Y de lo que se dio a conocer antes con otras historias de vampiros. No voy a decir que esté bien o mal, digo, para eso son las historias, para moldearlas como tú quieras, pero cuando empiezan a leer Drácula no piensen que es un libro romántico, ni mucho menos, como nos hizo creer algunas de las películas en donde dicen que Mina es como el reflejo de su esposa muerta desde mucho tiempo, o la reencarnación de esa mujer, y entonces Drácula viaja desde Transilvania hasta Londres para encontrarse con el amor de su vida. No funciona así en este libro, realmente Drácula lo que quiere es sangre, no quiere encontrarse con nadie. Y hay otras cosas que también nos han hecho creer en diferentes películas que realmente no suceden así en la obra. Entonces, sí les aconsejo que lean la obra. ¿Por qué? Porque nos da un avistamiento de lo que Bram Stoker realmente quería con su novela acerca de los vampiros, que es esta lucha entre el bien y el mal, entre la sensualidad que tienen los vampiros para atraer a la gente y la época puritana de la época victoriana. El Dr. Van Helsing es un hombre extremadamente religioso, entonces nos habla acerca de la lucha del bien y el mal, de Dios y el demonio. Son muchos temas que están metidos en esta novela. También nos habla un poco acerca de la cultura de esa época, nos habla también acerca de algunas tradiciones de Transilvania, y justo en la figura del conde Drácula, pues que está basada, como muchos ya sabrán, en Vlad el Empalador o Vlad Tepes, que fue un príncipe que es considerado como un héroe en la historia romana, y que se le llamaba también como Vlad el Empalador porque empalaba a sus víctimas para así hacer una especie de guerra psicológica con el enemigo. Y de ahí es de donde se basa Drácula, aunque Vlad el Empalador no es un vampiro ni se parece a Drácula en ese sentido. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que la forma en la que está narrada la historia, aunque está hecha de forma, ya les decía, que es epistolar, que tiene cartas y cosas en el periódico y tiene telegramas, entre otras cosas, sí nos deja cierto problema cronológico.
¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a leer las historias de forma lineal, incluso las que tienen saltos pues nos van diciendo que ese salto pues va de presente a pasado o al futuro, pero nos narra específicamente en dónde está el salto. Aquí, como está escrito en diarios y va por personajes en ciertas partes, a veces cuando un personaje ya recorrió una parte, el otro personaje apenas se está refiriendo a una parte del pasado. Entonces es un poco fácil perderse, pero no se preocupen, no es un conflicto para leer la historia. Obviamente si están obsesionados con las fechas tal vez tengan algún problema y se tengan que regresar, pero como las fechas sí están indicadas en las entradas de los diarios y de los telegramas, es fácil ubicarse. Una vez que te acostumbras a la narración, todo queda mucho más sencillo. Los personajes tratan de narrar la historia de forma que la entiendas muy bien y son bastante descriptivos. Muy interesante cómo van contando cada uno su aspecto de la historia y cómo toda esa historia se va uniendo para que podamos conocerlo de forma muy inteligente. Aunque todo está escrito en diarios en alguna parte de la historia, todos intercambian sus diarios para saber todos los lados de la historia, entonces no hay huecos. No peca de ser demasiado descriptivo y sí te hace vivir la escena. Te ayuda a que el libro esté en tercera dimensión y puedas oler y todo lo que está ocurriendo alrededor. Te ayuda a sentirte identificado con los personajes. Y hay muchas cosas que te van explicando para que no tengas dudas acerca de cómo es que funcionaban los vampiros, ¿no? A pesar de que ya tenemos muchas relaciones de cómo los vampiros son y de qué tienen, el libro se encarga de explicarte todo lo que necesitas saber. El personaje de Mina es un personaje femenino bastante importante y bastante fuerte a comparación de otros personajes femeninos en historias narradas por hombres de esa época o de épocas anteriores. Creo que le da una representación femenina, aunque hasta cierto punto consideramos que tenemos los tabús de esa época. Encontré frases que me gustaron, que no necesariamente hablan sobre la obra, pero que sí son cosas que dijeron los personajes y que creo que vale la pena rescatar. Entonces espero que les gusten. Les recomiendo mucho el libro. Como todos los libros de literatura clásica, creo que debemos de leerlo al menos una vez en nuestra vida. Y no solo por eso, creo que también es un libro que está muy bien hecho, está muy bien escrito y que te hace pasar un buen rato. Te hace entender por qué el Conde Drácula ha sido uno de los personajes que más se utilizan en la literatura. Y es que el Conde Drácula era una especie de Superman para su época, pero un Superman malévolo. Entonces, denle una oportunidad al libro, léanlo y pues no me queda más que decir que si lo leen, cuéntenme qué les pareció, si ya lo leyeron, díganme si les gustó. Déjenme en los comentarios si quieren reseñar algún otro libro, si tienen alguna pregunta acerca del libro que yo les pueda responder, evidentemente. Y como siempre, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos hasta el que sigue.